Bienvenidos chicos al curso de psicología. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción. El día de hoy vamos a abordar las teorías sobre la inteligencia. Recordando que dentro de la inteligencia existen dos factores, o mejor dicho, dos enfoques. Más que factores, son dos enfoques. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque es un punto de vista a partir del cual se investiga. En el caso de la psicología, hay dos enfoques de la inteligencia. Uno es el factorialista y otro es el enfoque cognitivista. El enfoque factorialista, como su mismo nombre lo dice, busca factores. Cree que la inteligencia es producto de factores biológicos o ambientales. En cambio, por otro lado, tenemos que las teorías cognitivistas que siguen el paradigma o enfoque cognitivista van a pensar que la inteligencia no es solo la suma de factores, sino más bien un proceso bastante complejo en donde intervienen diversas cuestiones como la predisposición de los individuos, el medio en el que actúan, así como el desarrollo cognitivo en el que nos encontramos, desde la infancia hasta lo que vendría a ser la senectud. Perfecto, chicos. Habiendo entendido ello, entonces pasemos a ver este primer gran grupo, que es el de las teorías factorialistas. Solamente vamos a ver dos teorías por enfoque, nada más que dos teorías. En total son 4 teorías, 2 de cada uno de los enfoques. Recordando que dentro de la parte de Zoom siempre complementamos lo que vemos en la parte teórica de YouTube. Eso sí, no te olvides de anotar tus fijas. Yo anotaría, por ejemplo, en el lado izquierdo, que las teorías factorialistas se caracterizan, como lo dice aquí su nombre, por buscar, ¿qué cosa? Factores, sobre todo vinculados a lo biológico. Apunta, por favor, porque esas son tus fijas. Ahora, dentro de estas teorías, en donde el individuo es medido en términos cuantitativos, es decir, en términos de números o de factores que explican su inteligencia, vamos a encontrar en primer lugar a la famosa teoría bifactorial. Esta teoría fue postulada más o menos en el siglo XX, hacia 1927. Lo fundamental de esta teoría es que concibe que hay dos factores que determinan la inteligencia. Esos dos factores serán, por un lado, el factor general o también conocido como G y el factor específico o S. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué específico con S? Si es la primera sigla de general en el caso anterior. Es que está en inglés. En el caso de la teoría bifactorial, esta fue postulada por Spearman. En el caso de Spearman, él propone el factor general es la capacidad que tienen los individuos. Es lo biológico, lo que no se puede modificar de la inteligencia. Serviría bajo su perspectiva como la capacidad del juicio. Para Spearman, entonces, la inteligencia tiene dos factores. El primero es el factor general, que sobre todo puede entenderse como ¿qué? Como una capacidad vinculada con la capacidad específicamente de juicio. Eso vendría a ser el factor general. Es como si todos los individuos tuvieran, decía Spearman, algo así como una energía mental que les pertenece a todos sin excepción alguna. Y esa capacidad no se puede modificar, es innata a los individuos, es propia de ellos, es biológica. Ahora, fuera de lo que vendría a ser el factor G, hablamos también del factor específico. En el caso del factor específico, estamos hablando de un factor, como lo dice su nombre, determinado. ¿Determinado por qué? Sobre todo por la parte social. Dentro del factor específico es que vamos a encontrar ya no capacidad, sino más bien habilidad. Recuerda, factor general, una capacidad que comparten todos los seres humanos, la capacidad de juicio. En el caso de lo que es el factor específico, como lo dice su nombre, son habilidades específicas que cada individuo va a desarrollar dependiendo de qué, dependiendo del medio ambiente, dependiendo, como lo dice aquí, de las
tareas determinadas que coloquen frente a mí. Pero ojo, no vayas a creer que porque este factor es más social, es más ambiental, está desligado del factor G. Todo lo contrario, está sumamente vinculado. Es más, Spearman dirá que ese factor sigue dependiendo del factor biológico. Interesante, ¿no? Pero así como vemos la teoría de Spearman, también podemos señalar la teoría multifactorial de Thurston, hacia 1930 aproximadamente. Bajo su perspectiva, Thurston no concebía un solo factor, sino más bien 7 factores que determinaban la inteligencia. Bajo su perspectiva, la inteligencia era determinada por factores en cada uno de los individuos. Estos factores se caracterizaban por ser innatos. Pero hay un detalle aquí que tal vez hoy en día nos parezca un poco raro, un poco preocupante. Y el detalle es que bajo la perspectiva de Thurston, si yo desarrollaba una capacidad, la convertía luego en una habilidad, porque capacidad y habilidad no son lo mismo. Capacidad es el potencial humano, cognitivamente hablando. Y la habilidad es lo que yo ya puedo hacer con destreza. Puedo tener la capacidad numérica, pero puedo carecer de la habilidad. ¿Para qué? Para operar, tal vez con sumas, fracciones, etc. La capacidad la tienen todos, pero la habilidad la generas con la práctica. En este caso, Thurston creía que si yo tenía una capacidad específica muy desarrollada, era poco probable el que yo pueda desarrollar otras capacidades, por lo cual mi inteligencia se veía bastante reducida. No te vayas a confundir, por favor, porque hay otra teoría en donde también se postulan diferentes inteligencias, y es el caso de la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué se diferencia la teoría de las inteligencias múltiples de la teoría de Thurston? Fundamentalmente porque esta es una teoría factorialista, busca factores. En cambio aquí, dentro de las inteligencias múltiples, bajo la perspectiva de Howard Gardner, que es del enfoque cognitivista, no son factores los que estamos buscando, sino más bien capacidades que compartimos todos los seres humanos. Ahora, una capacidad es independiente a otra, pero se interrelaciona con las demás. Después te explicaré lo de Howard Gardner. En cambio, en el caso de Thurston, no. Es como si cada una de las capacidades estuviera encerrada ¿en qué? En su cuadrado, y de ahí no pudiera salir. Es una teoría bastante reductivista. Es una teoría que te dice, tú desarrollas más una capacidad, entonces esa va a ser tu inteligencia. Ahora, en el caso de Thurston, tenemos entonces 7 factores. Primer factor es la comprensión verbal. También vinculada a lo que es la comprensión de las ideas y significados. Lo que hace Thurston, y en la época estaba muy de moda, es separar lo que hoy en día conoces como habilidad verbal y también separar lo que hoy en día conoces como habilidad numérica. La habilidad verbal la va a separar ¿en qué? Comprensión verbal, el comprender ideas y significados. ¿Solamente ideas y significados? Sí, solamente ideas y significados. En el caso del segundo factor, fluidez verbal, el que tiene este factor o aptitud, dirá Thurston, va a ser capaz de ¿qué? De trabajar con palabras simples, pero con bastante fluidez. Ojo, y tú dirás, la segunda aptitud o la segunda inteligencia de la fluidez verbal solamente se asocia al poder enunciar palabras simples y con fluidez. Sí, mira lo que está haciendo. Está separando lo que hoy en día nosotros vendríamos a ¿qué? Vendríamos a llamar la parte de comprensión lectora y la parte de ¿qué? La parte de expresión verbal. Cuando hoy en día sabemos que todas esas capacidades están íntimamente relacionadas. Si es que yo tengo comprensión verbal, entonces también tengo fluidez verbal, ¿no? Una con otra. Todas mis capacidades están relacionadas, pero bajo la perspectiva de Thurston no es así. Bien, sigamos. Otro factor, otra aptitud vendría a ser la numérica. ¿Y en qué consiste la aptitud numérica? Que vendría a ser la inteligencia del matemático. Consiste sobre todo ¿en qué? En con rapidez desarrollar ¿qué? El cálculo, en pocas palabras, sumar, restar, multiplicar con rapidez y eficacia. Qué mecánico en realidad, ¿no? Esta concepción de la inteligencia que nos reduce a unas cuantas operaciones vinculadas
sobre todo al área de habilidad verbal y al área de habilidad matemática. Es que es el prejuicio de la época. Para 1930 todavía se creía dentro de la sociedad que si es que uno no sabía habilidad verbal o al menos algo afín a habilidad verbal o habilidad numérica, no tenía inteligencia, ¿no? La música o el crear música, el ser bailarín de ballet o bueno, de las diversas artes que existían, era tomado como algo secundario. Hoy en día sabemos que esas actividades requieren mucha concentración, mucha dedicación y por supuesto la interconexión de diferentes, ¿qué? De diferentes habilidades, es decir, de diferentes inteligencias. Vamos a seguir viendo por aquí entonces. Nos habíamos quedado en aptitud numérica. Así como existe la aptitud numérica, también dirá Thurston, existe la aptitud de visualización. ¿En qué consiste? Sobre todo en captar relaciones geométricas. Mira cómo separa lo numérico. Eso le correspondería ¿qué? A la geometría, le correspondería ¿a quién más? A los que trabajan con ubicación espacial, los arquitectos, etc. Pero él está separando. Es habilidad verbal, el razonamiento matemático, pero separado, ¿no? Como si las actividades fueran como que inconexas, no se conectaran. Perfecto, sigamos. Hablemos ahora acerca de la memoria mecánica. ¿Qué es la memoria mecánica? Bajo la perspectiva de Thurston, es aquella que permite que yo recuerde nombres y letras. Como lo dice su nombre, memoria mecánica. Es una memoria que es bastante concreta, que no piensa los contenidos, sino que más bien los recuerda así tal cual. Bien, hablamos también, por último, de la aptitud de razonamiento, que vendría a ser el poder establecer hipótesis, es decir, principios generales. Y por último, hablamos de la aptitud receptiva, que vendría a ser el poder percibir los detalles más minuciosos alrededor mío. Bien, estas son las inteligencias bajo la perspectiva de Thurston, la mayoría relacionadas a lo que es la inteligencia verbal, a la inteligencia también matemática. Alguna que otra relacionada a otras cuestiones, pero en su mayoría es habilidad verbal y habilidad matemática. Bien, esto corresponde ¿a qué? A las teorías factorialistas. ¿Qué es lo que vas a colocar aquí? ¿Qué es lo que vas a colocar como tu fija? Sobre todo, teoría multifactorial responde ¿a cuántos factores? A 7 factores. Ok, no es necesario que los enuncies todos porque tú ya lo sabes de memoria. Perfecto. Vamos entonces a ver lo referente al lado B de las teorías de la inteligencia. Si en el lado A teníamos teorías de la inteligencia bastante mecánicas que apostaban por factores, en donde los seres humanos eran como maquinitas conformadas por un factor biológico, por un factor ambiental, dentro de este lado, dentro de este bloque, las teorías cognitivistas, no, el hombre se ve como un sujeto que procesa información, pero no procesa información como una máquina, sino más bien como un individuo activo. Transforma esa información dependiendo incluso de las facultades que tiene para conocer. Cuando es muy pequeño, su mundo es más limitado. Cuando es más grande, esa información la va a transformar, pero de manera, wow, súbita. Entonces, entendiendo o comprendiendo que los seres humanos no somos estáticos, sino sumamente dinámicos, es que estas teorías cognitivistas sobre todo van a pensar que existen muchos elementos que intervienen dentro del proceso de la inteligencia. No solamente los biológicos, sino también y fundamentalmente los factores externos o los factores sociales. Y por supuesto también está de por medio que el desarrollo cognitivo mismo, desde que somos infantes hasta que somos grandes. Desde el que yo pueda contar desde el 1 hasta el 5 hasta que no pueda hacerlo. Mira, cuando eres un pequeño nada más, 5 añitos te piden contar desde el 1 hasta el 5. ¿Lo haces o no lo haces? Si lo haces 1, 2, 3, 4, 5 porque vas al nido, al inicial. Terminas de contar desde el 1 hasta el 5 y te preguntan, tal vez por ahí tu tía, tu tío o tus primos, ahora desde el 5 hasta el 1, ¿qué le dicen los pequeños? Les dicen, no me han enseñado, yo no sé todavía, ¿cierto? Claro, porque no tienen el principio de reversibilidad, como lo decía Jean Piaget. Jean Piaget es el que funda este enfoque cognitivista. Y bajo la perspectiva de Jean Piaget, los individuos no nos adaptamos de la misma manera en todas nuestras etapas del desarrollo humano. Cognitivamente hablando, nuestra mirada del mundo va cambiando según la etapa en donde nos encontremos. Cuando soy pequeño soy incapaz de pensar lógicamente, por eso no puedo contar
en dos sentidos, ¿no? Desde el 1 hasta el 5 en forma creciente y en forma decreciente, desde el 5 hasta el 1. Se me hace imposible. Pero cuando soy más grande, uy, eso es sumamente sencillo. Muy bien, vamos entonces ahora a ver lo referente a las inteligencias múltiples, que es una teoría propuesta por el teórico Howard Gardner. Esta teoría, ojo, muchos dicen que se parece a esta, pero yo digo que no. Y definitivamente no, porque el enfoque es cognitivo. A Howard Gardner no le interesa determinar la inteligencia de los individuos, es decir, tu factor es el factor de la comprensión verbal, el tuyo es el de la fluidez verbal, no puedes tener más que un factor, ¿no? No puedes tener más que una inteligencia. Todo lo contrario, bajo la perspectiva de Howard Gardner, todos los seres humanos poseemos capacidades, absolutamente todos, poseemos las mismas capacidades. El cómo las capacidades yo las voy a desarrollar a futuro para que se transformen en habilidades, eso depende sobre todo de mí y de mi entorno. De mí por cómo me desarrollo a lo largo del tiempo, estos cambios que voy a experimentar mentalmente, y de mi entorno por cómo este va a influenciar también el que yo pueda asimilar la información. Muy bien, en este caso, él va a proponer cuántas inteligencias que son independientes y a la vez interrelacionadas. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Propone en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inteligencias. Entre ellas las más destacadas tenemos en primer lugar inteligencia lingüística, que comprende tanto el comprender las palabras o la comprensión lectora como lo referente a la fluidez verbal, todo lo que Thurston había separado. En el caso de la inteligencia lógica, comprende no solamente la rapidez para calcular, sino también para ubicarnos tal vez en cuanto a lo que vendría a ser ese mundo abstracto que son las matemáticas. Tiene operaciones mucho más complejas que las que señalaba Thurston. En eso no se parecen en lo absoluto. En el caso de la inteligencia corporal, que es tan importante, tiene que ver con el manejo del cuerpo. Es también llamada la inteligencia kinestésica. Ojo, mi inteligencia lingüística. Si yo poseo inteligencia lingüística, ¿queda descartada la lógica? No. ¿Queda descartada la corporal? No. Me puede gustar la lingüística, pero también puedo ser una gran bailarina de ballet, inteligencia corporal, kinestésica. Si tengo inteligencia corporal o kinestésica, también tengo inteligencia intra e interpersonal. Puedo conocerme a mí misma y expresar qué, y expresar eso, haciendo que las personas que se identifiquen con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy representando, tal vez en la obra de teatro, etc. Ok, inteligencia corporal kinestésica. Por más sencillo que parezca, bailar no es tan fácil. Implica tener buen oído, porque no solamente depende de la inteligencia corporal, sino también de la inteligencia musical. No solamente depende de la inteligencia musical, sino también de la inteligencia espacial. El que baila tiene que saber el son, tiene que saber el ritmo, pero también tiene que saber dónde pisar, dónde ubicarse, a qué hora va a girar para no chocarse con el otro. Es todo un arte. Aquí se aplican más de una inteligencia. En el caso de la inteligencia intrapersonal, su mismo nombre lo dice, intrapersonal, hacia adentro. Es la que tiene que ver con el autoconocimiento. En el caso de la inteligencia interpersonal, su nombre también lo dice, es la que tiene que ver con qué, con las buenas relaciones que yo puedo establecer con los demás. Inteligencia naturalista es la que desarrollan los biólogos fundamentalmente, esa conexión que tienen con ¿qué? Con el medio ambiente, con todos los elementos que hay en el entorno. Muy bien, inteligencia naturalista, perfecto. Inteligencia existencial, la de los filósofos, la de los literatos, que sienten a la humanidad en ellos mismos, ¿no? Ahí tenemos al gran César Vallejo y su poema Masa, ¿no? En donde al final terminan, ¿no? Hermano, ¿no? Nosotros estamos contigo, vino uno, vino otro, empezaron a ver, ¿no? Al hombre ahí tirado y así ahí. Y bueno, después toda la humanidad va y digamos que lo acoge, ¿no? Interesante eso de la inteligencia existencial. Inteligencia musical, por supuesto, el gran Beethoven, ¿no? El gran Mozart. Todos ellos han debido de saber, claro, leer partituras, comprensión, parte lingüística. Pero ¿qué más fuera de ello? El tono, el tiempo, la cadencia, todo eso no solamente se vincula a la inteligencia musical, también a la inter. Para interpretar necesitas hacerlo. Así no estés bailando, así solamente estés tocando un instrumento.
Bien, en el caso de la inteligencia espacial, mi ubicación en el espacio. ¿Quiénes tienen esa inteligencia? Sobre todo los arquitectos que son capaces de crear en sus mentes solamente con unos cuantos metros cuadrados, ¿no? Edificios inmensos que luego apuntan ¿dónde? Dentro de sus hojas o bueno, de lo que utilicen para poder realizar su trabajo. Muy bien chicos, vamos entonces con la última parte que tiene que ver con inteligencia emocional, parte de las teorías cognitivistas. Ok, tan importante como lo cognitivo, la mayoría son inteligencias que van hacia lo cognitivo, es la parte blanda, la parte de las emociones. Bajo la perspectiva de Daniel Goleman, hacia 1990, postula las inteligencias emocionales, o la inteligencia emocional, mejor dicho. Esta inteligencia emocional había sido desarrollada previamente por Meyer y por Soloway, como lo tienes aquí, solo que había sido llamada como inteligencia social. Inteligencia social, inteligencia emocional, dos nombres para algo similar, ¿no? Claro que dentro de Daniel Goleman la cuestión está mucho más explicada. Él nos dirá, la inteligencia emocional tiene 5 capacidades, es bastante compleja. Entre ellas está el autoconocimiento de mis emociones y de mis sentimientos. Está también el autocontrol. No solamente basta con el autoconocimiento de mis emociones y sentimientos, sino también saber controlarlos. Luego, tengo el reconocimiento de emociones y sentimientos. Soy capaz de clasificar y soy capaz de distinguir la ira de la tristeza, todos los procesos afectivos que están en mí. Posteriormente, automotivación. El que tiene inteligencia emocional se automotiva, no necesita de los demás que le digan qué es lo que debe de hacer. Y por último, manejo de las relaciones interpersonales. Son los que siempre están mediando entre los individuos para que estos vivan en paz y armonía. Bien, ¿qué te pareció la clase? Interesante, ¿no? Hay más teorías que veremos dentro de la sesión de Zoom. Por el día de hoy ha sido todo conmigo. Recuerda que tienes una tarea referente al tema que estamos tratando, dedicada sobre todo a las teorías. Cuídate, que te vaya bien. Hasta la próxima sesión.